Capítulo 4, Lección 4. La historia de los impuestos y del poder de las corporaciones. Mi padre rico solo jugó el juego con inteligencia y a través de corporaciones, el secreto más importante de los ricos. A Robert en la escuela le contaron la historia de Robin Hood. Mucha gente lo ve como un heure que le quitaba a los ricos para darle a los pobres, pero Padre Rico no comparte esa opinión. Él decía que Robin Hood era un vil ladrón. Aunque el sentimiento de la población en general es que los ricos deben pagar más impuestos y darles a los pobres, quienes en realidad tienen la mayor carga fiscal son los integrantes de la clase media, y en particular de la clase media alta educada. Para entender por qué sucede esto, Robert nos ofrece una breve historia de los impuestos. Al principio no se pagaban impuestos en Inglaterra ni en Estados Unidos. Solo se llevaban a cabo recaudaciones temporales de vez en cuando para fondear actividades como la guerra. En 1874, Inglaterra decretó la permanencia del impuesto sobre ingresos para los ciudadanos. En 1913, en Estados Unidos, se hizo permanente un impuesto del mismo tipo a través de la adopción de decimosexta enmienda hecha a la Constitución. Estos países lograron que la mayoría aceptara el pago de impuestos porque al principio solo se recaudaba un detrimento de los ricos, pero aunque el impuesto por ingreso estaba diseñado para castigar a la gente más adinerada, terminó castigando a quienes votaron por él, los pobres y la clase media. Padre Rico explicó que él y Padre Pobre operaban de manera contraria. Padre Pobre, que era el empleado del gobierno, recibía recompensas y gastaba dinero y contrataba gente para hacer crecer su organización. En cambio, entre menos gente contrataba Padre Rico y entre menos dinero gastara, más lo respetaban sus inversionistas. Conforme el gobierno crece, más grande es la cantidad de dólares que se necesitan para recaudar fiscalmente para mantenerlo. Padre Pobre de verdad creía que el gobierno debía ayudarle a la gente. Él y la mamá de Robert trabajaban para los cuerpos de paz. Entrenaban voluntarios para ir a Malasia, Tailandia y Filipinas. Siempre estaban en busca de más apoyos e incrementos de presupuestos para poder contratar más gente. Para Robert fue un gran desafío trabajar para uno de los capitalistas más influyentes de la comunidad y luego volver a casa a convivir con un prominente líder del gobierno. Se le dificultaba decidir a quién creerle. No obstante, Robert siguió estudiando la historia de los impuestos y poco después descubrió una perspectiva interesante. El apetito que el gobierno tenía por el dinero era tan grande que poco después los impuestos tuvieron que recaudarse entre la clase media y a partir de ahí continuaron filtrándose hacia abajo, hacia la gente más desprotegida. Pero entonces los ricos detectaron la oportunidad de protegerse para que no jueguen las mismas reglas. Las corporaciones que se volvieron populares en el tiempo de la navegación marina ofrecieron una manera de eludir el pago de impuestos. La comprensión de la estructura legal corporativa les dio a los ricos una ventaja pronunciada y les permitió superar a los intelectuales. El ideal del gobierno es evitar un exceso de dinero, porque cuando las entidades no logran gastar los fondos que les son asignados se arriesgan a perderlos en el siguiente presupuesto. La gente que se dedica a los negocios, en cambio, solo recibe recompensas y halagos por su eficiencia cuando tienen excedentes. En este caso, conforme el gobierno continuó trabajando en pos de su ideal y gastó más y más dinero, más se necesitó recaudar impuestos, pero esta vez entre la clase media y los pobres. Una corporación es solamente un documento que forma una entidad legal. En realidad no es un objeto, no es una fábrica ni un grupo de gente. Sin embargo, te permite acceder a una tasa de intereses menor que la que se les aplica a los contribuyentes individuales. Además, en este esquema ciertos gastos se pueden cubrir con dinero sobre el que aún no se han pagado impuestos.
Si la gente que se levanta todos los días para ir a trabajar y pagar impuestos entendiera la forma en que los ricos se manejan, podrían entrar al juego también. El problema es que entre más empeño le pongan a su trabajo, más le tendrán que pagar al gobierno. Los impuestos terminan castigando a la misma gente que votó por ellos. Los intentos por sancionar a los ricos rara vez funcionan, porque ellos siempre encuentran maneras de minimizar su carga fiscal. La sección 1031 de la Ley de Impuestos Internos es una de esas maneras. Esta herramienta le permite al vendedor retrasar el pago de impuestos sobre un bien inmueble vendido para obtener ganancias de capital si se intercambia por otro de mayor valor. Siempre y cuando sigas cambiando tus bienes inmuebles por otros de mayor valor, no tendrás que pagar impuestos sobre las ganancias, sino hasta que liquides la transacción. Quienes no aprovechan estos ahorros se pierden una oportunidad para construir su columna de activos. A lo largo de todos los años que guió a Robert, Padre Rico trató de enseñarle que el conocimiento era poder. Tener dinero otorga un gran poder, lo cual exige del conocimiento adecuado para conservarlo y multiplicarlo. Sin ese conocimiento, la vida solo te seguirá dando empujones. El recaudador de impuestos es un abusador que siempre te quitará más si se lo permites. No dejes que lo haga. En vez de eso, haz que tu dinero trabaje para ti. Los consultores fiscales y los abogados inteligentes valen su peso en oro, porque siempre será más económico pagarles a ellos que al gobierno. No conocer las leyes es costoso. Cuando Robert tenía veintitantos años, se salió del cuerpo de infantería de marina y empezó a trabajar para Sherlock. Al llegar ahí, le desilusionó ver lo mucho que le descontaban de sus cheques de nómina. Esto lo motivó a formar su primera corporación de 1974 y a trabajar con mucho más ahínco en su empleo fijo para ganar la mayor cantidad de dinero posible e invertir en bienes raíces. Robert se convirtió en uno de los mejores vendedores de Sherlock y en menos de 3 años ya estaba ganando más con su corporación de bienes raíces que en la empresa de fotocopiadoras. Gracias a lo que obtuvo con su compañía, pudo comprar su primer Porsche, prueba de que el plan estaba funcionando. Las lecciones que aprendió del padre rico le ayudaron a liberarse de la común carrera de la rata a una edad temprana y ahora quiere ayudar a otros a que hagan lo mismo. Lo que hace esto posible es el IQ financiero o la inteligencia financiera. El IQ se compone de 4 elementos. 1. Contabilidad, que es la educación financiera o capacidad de leer números y evaluar los puntos fuertes y débiles de cualquier negocio. 2. Inversiones, que es la ciencia y estrategias de la generación de dinero a través del dinero mismo. 3. Comprensión de los mercados. Es la ciencia de la oferta y la demanda y de las condiciones de los mercados. 4. La ley o derecho fiscal. Ventajas fiscales y protección frente a las demandas. Cuando se trata de crear riqueza a largo plazo, entender las ventajas legales se vuelve fundamental. Por ejemplo, una corporación puede pagar gastos antes de pagar impuestos, en tanto que un empleado tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales primero y luego ver qué gastos puede cubrir con lo que le quede. Los gastos de una corporación se pueden cubrir con dinero sobre el que aún no se han pagado impuestos. Incluyen reuniones del consejo directivo en Hawái, mensualidades para comprar automóviles, seguros y membresías a clubes de salud. Las corporaciones también ofrecen protección legal ante demandas. Cuando alguien demanda a un individuo rico, generalmente se topa con varias capas de protección legal y a menudo descubre que en realidad el demando no posee nada. Lo controla todo, pero no posee nada. Robert exhorta a la gente que tiene activos legítimos a que investigue más respecto a los beneficios y la protección que les puede ofrecer una corporación. Los libros de Garrett Sutton se encuentran entre los muchos textos de referencia que pueden servir este propósito. En resumen, diseños de negocios corporativos: 1. Ganan; 2. Gastan; 3. Pagan impuestos. Empleados que trabajan para corporaciones: 1. Ganan; 2. Pagan impuestos; 3. Gastan.